Juan García, un joven millonario rodeado de personas interesadas solo en su fortuna, decidió fingir ser pobre para probar a la gente a su alrededor. Al enamorarse de una hermosa joven, intentó acercarse, pero fue fríamente despreciado y llamado pobre por ella. Sin embargo, cuando vio el lujoso auto en el que entró Juan, la mujer inmediatamente intentó volver, pero ya era demasiado tarde. Juan se había mudado a la ciudad de Salamanca. Sus padres, magnates del sector inmobiliario, fueron atraídos a esa ciudad por oportunidades de negocios en la región. Con sus 24 años, Juan vio el cambio como una oportunidad para explorar nuevos horizontes. Harto de un mundo donde su riqueza importaba más que su esencia, anhelaba conexiones más auténticas y significativas. Decidido a desafiar la superficialidad que lo rodeaba, Juan planeó una prueba para las personas a su alrededor, buscando descubrir quién realmente lo apreciaría por lo que era y no por su estatus financiero. Hola, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar a continuación. Disfruta de la historia. Fue durante una cena tranquila en el enorme comedor de su nueva residencia que Juan expresó su audaz idea. Iba a ingresar a la universidad como un estudiante común, sin revelar su verdadera identidad financiera. Sus padres, aunque sorprendidos, entendieron el deseo de su hijo de buscar algo más auténtico en su vida. Juan explicó que deseaba ser reconocido por su mérito, inteligencia y cualidades humanas, no por el peso de su apellido o el brillo de su fortuna. Así, Juan se matriculó en la universidad con un perfil discreto. Adoptó un guardarropa simple, sin marcas de lujo, y consiguió un modesto apartamento cerca del campus. Para todos los efectos, era solo un estudiante más luchando por equilibrar estudios y desafíos financieros. La beca que consiguió era una cortina de humo, una invención cuidadosa para sostener su narrativa. En su primer día de clases, Juan sintió una mezcla de nerviosismo y emoción mientras recorría los pasillos de la universidad, absorbiendo la vibración académica y la diversidad de sus nuevos compañeros. Había una frescura en ese anonimato, una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Estaba ansioso por descubrir quién se acercaría a él por lo que era, no por lo que poseía. Sus zapatos gastados resonaban en el piso de mármol, un contraste marcado con el murmullo de voces y el clic de zapatos más caros a su alrededor. Sabía que, vestido con ropa sencilla y cargando una mochila desgastada, era una figura que difícilmente llamaría la atención, una elección deliberada que formaba parte de su disfraz. Mientras se dirigía a su primera clase, Juan sintió miradas curiosas. Algunos estudiantes lo observaban con indiferencia, otros con un destello de desdén. Conocía bien los juicios silenciosos que su apariencia provocaba, pero en el fondo, estaba allí para aprender, no solo sobre economía, sino sobre las personas. La clase de economía estaba llena cuando Juan entró. Escogió un lugar discreto en el fondo del aula, intentando mezclarse. Fue entonces cuando Roberto López entró, acompañado de su grupo de amigos. Roberto era el arquetipo del estudiante privilegiado, ropa de marca, una sonrisa confiada que rara vez llegaba a sus ojos y un aura de autoridad no merecida. Roberto y su grupo escogieron lugares al frente, pero no antes de que Roberto lanzara una mirada de desdén hacia Juan. «Miren chicos», llegó un becado, se burló en voz alta, lo suficiente para que la mitad del aula lo escuchara. Risitas ahogadas siguieron. Juan sintió un nudo en el estómago pero mantuvo una expresión neutral sin replicar. La clase comenzó, pero Juan podía sentir las miradas y murmullos. Era como si cada prenda de su ropa barata, cada marca de uso en su mochila, lo etiquetara y definiera. Pero Juan no se dejó abatir, estaba allí por una razón mayor, una lección que iba más allá de los libros y las aulas. Pronto enseñaría una gran lección a esos jóvenes soberbios. En el recreo, Juan se retiró a un rincón tranquilo del campus. Observaba a los otros estudiantes con risas fáciles y conversaciones superficiales. Había una belleza en esa despreocupación, pero también una arrogancia que Juan no podía ignorar. Sabía que, en su disfraz de pobreza, era invisible para ellos o, peor aún, un blanco fácil para el desprecio. Había intentado acercarse a sus compañeros, pero las palabras siempre eran ásperas y las miradas despectivas. Juan sabía que el camino por delante sería solitario y arduo,
pero estaba determinado a seguir adelante para descubrir el verdadero rostro de la humanidad detrás de las máscaras de la riqueza y el estatus. El campus de la universidad era un microcosmos de privilegios, donde la mayoría de los estudiantes exhibían su riqueza y estatus, acostumbrados a medir el valor humano por etiquetas de precio, despreciando a los menos afortunados. En menos de una semana de clases, Juan ya había sido apodado por sus compañeros de clase, que lo llamaban pobre acompañado de burlas y humillaciones. Un día, mientras Juan entraba al aula, una voz sarcástica cortó el murmullo, llamando la atención de todos. Cargado de burla, Roberto exclamó: «Miren, llegó el pobretón, chicos, guarden los celulares». Este comentario sumió el aula en risas irónicas y miradas de burla, como si todos se unieran en aquel desprecio infundado. Juan sintió un nudo en la garganta pero mantuvo la compostura, tratando de mantener sus ojos fijos en el cuaderno frente a él. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió, una voz firme y desafiante rompió la ola de burlas. Era María, una joven de belleza deslumbrante y mirada decidida. ¿De verdad piensan que eso es gracioso?, desafió, poniéndose de pie. Su postura elegante y confiada contrastaba con la actitud mezquina de los otros. Están aquí solo por el mérito de sus padres, creyéndose superiores solo por el dinero, pero en realidad nadie es mejor que nadie, especialmente ustedes que carecen de empatía y respeto por los demás. Las palabras de María eran como flechas afiladas, alcanzando a cada uno de los jóvenes mezquinos. Continuó: en lugar de juzgar a los demás, tal vez deberían concentrarse en sus estudios. No todo el dinero del mundo puede ocultar la ignorancia estampada en sus rostros. Si dependieran de su inteligencia para estar aquí, dudo que muchos de ustedes siquiera pasarían por la puerta de esta universidad. El aula cayó en un silencio incómodo. Juan, por un momento, se olvidó de su disfraz, permitiéndose una sonrisa discreta. María, con su belleza y riqueza, generalmente recibía respeto de los hombres, y su defensa inesperada dejó a todos sorprendidos, especialmente por proteger a Juan. Sin embargo, al mirar alrededor, Roberto notó que una mesa aún estaba ocupada, una familia discreta, inmersa en su propio mundo, acababa de recibir sus platos y pedía otra ronda de bebidas. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Roberto, le encantaba un desafío y estaba ansioso por probar su habilidad para perturbar la paz de esa familia. Comenzó su estrategia con bromas en voz alta dirigidas a sus invitados, pero con la clara intención de ser oído por la familia al lado. Sus palabras estaban cargadas de insultos velados, una provocación descarada. Luego, Roberto comenzó a cuestionar, con un tono de burla, cómo esa familia podía permitirse cenar en un lugar tan exclusivo, diciendo que probablemente habían entrado al lugar equivocado. Con sarcasmo afilado, criticó la ropa y las elecciones de platos de la familia, insinuando que dudaba de su capacidad para pagar la cuenta. Roberto se deleitaba con cada comentario mordaz, buscando disminuir e insultar a esa familia con sus palabras venenosas. Pero la familia, envuelta en su propia alegría, ignoró completamente las provocaciones de Roberto. Continuaron su comida, conversando y riendo entre sí, una imagen de contento que solo sirvió para inflamar aún más la irritación de Roberto. Esto lo llevó a redoblar sus esfuerzos en su intento fútil de perturbar la armonía de esa mesa. A medida que el primer plato se colocaba delicadamente sobre la mesa de Roberto, un espectáculo inusitado comenzó a desarrollarse. El hombre, con un aire de despreocupación, inició un juego provocador lanzando pequeños pedazos de comida hacia esa familia. Sus invitados, envueltos en la atmósfera creada por él, soltaban risas y comentarios, creando un murmullo que resonaba en el salón. La escena, repleta de carcajadas estruendosas, parecía salida de una película, pero con un giro inminente. El intento de Roberto de mantener el control de la situación pronto se mostró infructuoso. El nivel de sus comentarios alcanzó un ápice tan incómodo que el equipo del restaurante se vio obligado a intervenir. Por primera vez, alguien desafiaba a Roberto, llamándolo a la razón por su comportamiento inapropiado. La reacción de Roberto ante esta confrontación fue de sorpresa y desagrado, una señal clara de que no estaba acostumbrado a ser contrariado. Con un tono lleno de arrogancia y desprecio, proclamó que esas personas no tenían derecho a compartir el mismo espacio que él en el restaurante. Después de todo,
en su mente distorsionada, su riqueza y estatus lo colocaban en un nivel inalcanzable. Se burlaba de la idea de que pudieran siquiera pagar algo del menú, convencido de que estaban fuera de sus posibilidades. Mientras Roberto desgranaba su rosario de quejas y juicios, un momento de dignidad silenciosa se desarrollaba. La familia, que hasta entonces soportaba el discurso tóxico de Roberto, puso el dinero sobre la mesa, un gesto simple pero cargado de significado. Se levantaron, dejando atrás platos casi intactos, pero llevándose consigo un aura de cansancio y disgusto por las palabras venenosas de Roberto. Era una señal clara de que, a pesar de todo, mantenían su integridad, algo que Roberto, con toda su riqueza, parecía haber perdido. Acechando con una mirada furtiva, Roberto observó a la familia dejar el restaurante, invadido por una sensación de triunfo. Estaba convencido de que no pertenecían a ese ambiente sofisticado. Sus amigos, en una euforia contagiosa, celebraron su victoria, se sentían como los verdaderos dueños de ese lugar. Pero en el momento en que la familia se dirigía hacia la salida, uno de ellos, el hombre de la familia, cruzó su mirada con Roberto por un instante fugaz. El millonario vaciló, asombrado por una sensación de reconocimiento imposible, pensó, intentando descartar la idea. La familia, con su ropa sencilla, contrastaba fuertemente con Roberto y su grupo. No parecían compartir los mismos círculos sociales. Sin embargo, Roberto no podía sacudirse la sensación de familiaridad que lo envolvía. Ana, la camarera que atendía la mesa de Roberto durante toda la noche, fue testigo de todo. A pesar de los comentarios ásperos y del comportamiento irrespetuoso del grupo, ella se contuvo, manteniendo la calma y la paz. Pero al escuchar a Roberto conversando con un colega, algo cambió. Con un aire de misterio flotando en el aire, la escena se desarrollaba intrigante. Roberto, curioso, preguntaba al grupo si alguien conocía a la familia que acababa de dejar el lugar. La camarera, con un oído atento, interrumpió delicadamente y reveló su conocimiento sobre ellos. Aunque no eran del barrio, los conocía bien. Una reviravuelta estaba a punto de suceder en la vida de Roberto, una sorpresa que él jamás esperaba. Después del breve comentario, la camarera regresó al bar para preparar otra ronda de bebidas para esa mesa, dejando a Roberto con más preguntas que respuestas. Él se quedó perdido en un mar de pensamientos, tratando de descifrar la identidad de ese hombre cuyo rostro le parecía extrañamente familiar. Un escalofrío incontrolable recorrió su espina dorsal. ¿Sería él una figura de gran influencia? Roberto dudaba, considerando que una persona de tal estatura jamás se vestiría de manera tan simple. Pero en el fondo, algo le decía que la realidad podría ser muy diferente de lo que él imaginaba. Ana, la camarera, se movía graciosamente por el bar, preparando otra ronda de bebidas para la mesa con agilidad y un toque de sigilo. Tomó su bloc de notas en un gesto rápido, escribió algo, un secreto tal vez, y con una habilidad casi mágica, entregó el billete a Roberto de manera que nadie más viera lo que estaba escrito en ese papel. Una nota que sin duda añadiría más suspense a esa noche ya llena de misterios. Con una mezcla de vacilación y curiosidad, Roberto rápidamente tomó el pedazo de papel y lo guardó. No quiso leerlo allí, bajo las miradas atentas del grupo. ¿Por qué Ana le dejaría un billete y de manera tan sigilosa? ¿Qué podría tener que decirle que era tan crucial y confidencial que los demás en la mesa no debían escuchar? Estas preguntas giraban en su mente, creando un torbellino de especulaciones y expectativas. La ansiedad de Roberto crecía, alimentada por el aura de secreto que envolvía el pequeño pedazo de papel guardado en su bolsillo. Roberto miró a sus compañeros, que aún se divertían, intentando ordenar una tercera ronda de bebidas, a pesar de estar obviamente ebrios. En ese momento, intentó disimular y retomar el mismo entusiasmo anterior, pero su mente estaba distante, consumida por una ansiedad avasalladora. Roberto se vio incapaz de resistir la urgencia de desvelar los secretos escondidos en ese billete. Cada segundo de espera parecía una eternidad, y la curiosidad lo consumía por dentro, hirviendo con la necesidad de descubrir qué estaba escrito. Con un plan astuto en mente, lanzó una mirada casual al grupo y, con una habilidad digna de un actor, anunció que necesitaba usar el baño.
Era la excusa perfecta, un momento de privacidad para sumergirse en ese enigma que tanto lo atormentaba. Con pasos apresurados, pero disimulados, se alejó, llevando consigo el billete que pronto podría cambiarlo todo. Cuando finalmente pudo leer el billete, quedó aún más sorprendido. Las líneas escritas eran claras y directas. Había cometido un grave error al insultar y expulsar a esa familia del restaurante. El billete anunciaba que al día siguiente, un hombre que Roberto supuestamente conocía muy bien entraría en contacto con él para que enfrentara las consecuencias de sus acciones y pagara por sus actos. Pero fue la última frase del billete la que realmente capturó su atención y aceleró su corazón: cosechamos lo que sembramos, y el día de tu cosecha ha llegado. Estas palabras resonaron en su mente, haciéndolo sudar frío mientras la incertidumbre sobre lo que estaba por venir lo envolvía en una neblina de ansiedad y temor. Tenía que saber más sobre ese billete. ¿Quién era esa familia? ¿Por qué la camarera sabía más que él? ¿Cómo podría obtener las respuestas que necesitaba? La curiosidad de Roberto solo aumentaba, envuelto en una nube de incomodidad y aprensión. El hombre se encontraba al borde de un abismo de incertidumbres, temiendo profundamente las olas de consecuencias que sus acciones podrían desencadenar. Al otro lado del bar, Ana observaba a Roberto con ojos atentos y calculadores. Con precisión, eligió el momento exacto para entregarle el billete, planeando terminar su turno poco después de esa entrega estratégica. Su plan era simple pero efectivo: proporcionar la mínima información posible, dejando a Roberto en un estado de nerviosismo creciente. Esta era la forma sutil de Ana de devolver todas las ofensas e intimidaciones que el arrogante millonario había infligido a otros. Era una pequeña pero significativa venganza. Esa noche, mientras las sombras de la inquietud danzaban en su mente, Roberto ciertamente no encontraría paz en su sueño. El cliente abusivo estaba a punto de cosechar las consecuencias amargas de sus actos. La estrategia de Ana de dejar a Roberto lidiar solo con la situación resultó ser un éxito. Esa noche, Roberto se transformó en una sombra de sí mismo, absorto en pensamientos y visiblemente perturbado. Sus invitados, confusos e intrigados, susurraban entre ellos, preguntándose si algo sobrenatural lo había asustado en el baño. El cambio abrupto en su comportamiento dejó a todos perplejos. La atmósfera del restaurante, antes animada por la presencia de Roberto y sus invitados, ahora estaba cargada de un misterio silencioso e intrigante. Como un eco de sus propias acciones, el destino estaba a punto de darle una lección a Roberto, un recordatorio inescapable de sus elecciones. Ana, con una sonrisa de satisfacción desde el otro lado de la calle, observaba sigilosamente el desenlace de su plan meticulosamente diseñado. Arruinar la noche de Roberto y sus amigos fue una jugada maestra, desviando completamente la atención del hombre y destrozando su noche de placeres. Miró los eventos de la noche y se preguntó cómo algo que comenzó tan bien podría terminar así. El restaurante estaba acostumbrado a él y a sus travesuras. ¿Qué diferencia hacía esa familia aleatoria? Perdido en su propio mundo, Roberto llegó al punto de casi olvidar pagar la cuenta, un desliz inusual para él. Más sorprendente aún fue su omisión en gratificar a los empleados, algo totalmente fuera de su carácter conocido por su generosidad extravagante en propinas. Esa noche no dejó ni un centavo. La tolerancia del equipo con su presencia, que pendía de la generosidad habitual de Roberto, estaba por un hilo. El resto de la noche, acostado en su cama, el hombre quedó perdido en un océano de dudas. ¿Quién era esa familia? ¿Era el billete una amenaza real? ¿Debería preocuparse? Las preguntas resonaban en su mente sin respuestas, dejándolo inquieto con los ojos abiertos en la oscuridad. El hombre, siempre tan confiado y controlador, ahora se veía ahogado en incertidumbres, ansiedad y dudas. El sueño que normalmente lo acogía fácilmente, lo eludió esa noche. Los eventos recientes giraban en su cabeza, un torbellino de pensamientos que no daba tregua. Roberto no logró cerrar los ojos ni un minuto, pasando la noche entera absorto, imaginando quién lo llamaría al día siguiente y cuáles serían las consecuencias de sus acciones impensadas. Generalmente, él era el amo de su propio destino, manteniendo todo bajo un control casi perfecto. Pero esa noche fue diferente.
A la mañana siguiente, en su oficina, Roberto luchaba por mantener la mente ocupada. Se esforzaba al máximo para no quedar atrapado en la espera angustiante al lado del teléfono, pero era en vano. A cada momento, se encontraba revisando el teléfono, incapaz de contener la ansiedad que lo consumía. La expectativa sobre quién estaría del otro lado de la línea y que traería esa llamada era casi insoportable. Roberto estaba visiblemente perturbado. Cada notificación del teléfono resonaba como un trueno en su mente agitada. A medida que las horas pasaban, un pesado silencio reinaba en el aire, hasta que llegó el final de la tarde. Allí estaba Roberto, sumergido en la lectura de una noticia, cuando el sonido de su celular rompió el silencio. Lanzó una mirada cargada de tensión al aparato. ¿Sería la llamada que tanto esperaba? Pero para su sorpresa, el número en la pantalla era demasiado familiar. Era de Meirelles, una empresa socia y cliente importante de la compañía de Roberto, conocida por sus compras frecuentes de piezas automotrices que superaban el $1.000.000 mensualmente. Roberto pensó que sería solo otra llamada de negocios, como tantas otras, anticipando la satisfacción de más ventas exitosas. Para él, era solo otro paso en su camino al éxito. Sin embargo, lo que Roberto no imaginaba era que el destino tenía otros planes para él. Esa llamada no era como las otras. Era el momento en que finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Era la hora de que Roberto cosechara exactamente lo que había sembrado, un momento decisivo que nunca esperó. Con entusiasmo, Roberto respondió la llamada, pero su expresión cambió rápidamente a sorpresa. Del otro lado de la línea, Juan, el dueño de Meirelles, lo convocaba a una reunión en la sala de conferencias. Era una invitación inesperada, ya que las interacciones con Meirelles siempre se resolvían de manera práctica a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Intrigado, Roberto cuestionó el propósito de ese encuentro inusual, pero Juan, con un tono de misterio, insistió en la importancia de discutir los asuntos cara a cara. Con una mezcla de curiosidad y sorpresa, Roberto siguió la llamada para encontrarse con Juan. Al entrar a la sala de reuniones, un escenario inesperado se desplegó ante sus ojos. Socios de su propia empresa y representantes de la renombrada empresa Meirelles ya lo esperaban, reunidos alrededor de la mesa, imbuidos de una expectativa palpable. En el momento en que Roberto hizo su entrada, Juan lo recibió con un apretón de manos firme y una mirada penetrante. Fue en ese instante cuando un destello de reconocimiento iluminó la mente de Roberto. La mirada de Juan trajo a la superficie esa extraña familiaridad que Roberto había sentido al cruzar la mirada con el hombre del restaurante. Aunque Juan no era el mismo hombre del restaurante, había algo en su mirada que reavivó la sensación enigmática que Roberto experimentó ese día. La sensación intrigante de que, de alguna manera, ya conocía a esa persona. Por un breve momento, el corazón de Roberto se congeló, invadido por la duda. ¿Será que Juan tenía alguna conexión con la familia que él había insultado la noche anterior? Intentó enmascarar su tensión, manteniendo su postura arrogante habitual, pero era evidente su incomodidad y preocupación interna. Con un aire de solemnidad, Juan inició con palabras de gratitud por la presencia de todos. Sabía que lo que estaba a punto de anunciar era un punto de inflexión, un momento crucial que, aunque necesario, traería consecuencias para muchos inocentes. La tensión era palpable en el aire mientras se preparaba para revelar el gran anuncio. Con una voz firme, Juan declaró que ese día marcaba un cambio significativo para la empresa Meirelles. Anunció, con una mezcla de determinación y pesar, que a partir de ese momento, todos los lazos y contratos con la empresa de Roberto serían definitivamente cortados. Las palabras de Juan resonaron en la sala, dejando un rastro de sorpresa e incredulidad. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de asombro y confusión, y entre ellos, Roberto se destacaba. Su semblante perplejo era el retrato de la sorpresa total, una mezcla de incredulidad y un esfuerzo visible por comprender la magnitud de lo que acababa de ser anunciado. El silencio que siguió estaba cargado, un preludio de cambios inminentes e inesperados. Juan, con una firmeza inquebrantable, prosiguió con su discurso. Enfatizó que la empresa Meirelles jamás toleraría actitudes de irrespeto y humillación.
Declaró con una convicción que resonó en la sala que, a partir de ese momento, las relaciones comerciales con la empresa de Roberto estaban terminadas. Las razones eran claras: Roberto se había revelado como una persona arrogante, irrespetuosa e inmadura, menospreciando y humillando a todos a su alrededor. Juan reforzó que el dinero nunca debe estar por encima de valores humanos fundamentales como el respeto y la empatía. Subrayó que todos, independientemente de su clase social, merecen respeto y dignidad, y nada justifica la humillación de alguien por su apariencia o posición social. Mientras tanto, Roberto, tomado por una ola de vergüenza, sintió su rostro calentarse, ruborizándose cada vez más. Las palabras lo eludían, y las miradas de todos en la sala, penetrantes y juzgadoras, estaban fijas en él, intensificando su incomodidad. La sala, antes un escenario de negocios, ahora se había convertido en el escenario de una reviravuelta dramática e inolvidable. Juan concluyó su pronunciamiento con una decisión impactante: su empresa comenzaría a hacer sus futuras adquisiciones con una pequeña industria local, conocida por su dedicación inquebrantable a las causas humanitarias. Esta decisión no era solo un cambio estratégico en los negocios, sino también un fuerte posicionamiento ético y humano. Juan estaba marcando una nueva era, donde los valores y la integridad moldearían el futuro de su empresa, inspirando a todos a su alrededor con su elección valiente y consciente. Roberto, en su arrogancia, nunca podría haber imaginado el torbellino de consecuencias que seguiría a su comportamiento despectivo en el restaurante. No sabía que la familia que había humillado incluía a Javier, el hermano de Juan, y esa semejanza entre los hermanos explicaba la mirada de reconocimiento que Roberto no pudo descifrar. El regreso anticipado de la familia de Juan generó curiosidad y preocupación sobre lo que había sucedido para que llegaran tan temprano de la cena. Fue entonces que Javier reveló el incidente humillante en el restaurante, describiendo cómo fueron desrespetados. Mientras Roberto permanecía ajeno a la verdadera identidad de la familia que despreciaba, Javier estaba plenamente consciente de quién era Roberto, conocido por su fortuna y fama. Al descubrir que el responsable de la humillación era Roberto, Juan tomó una decisión drástica e inmediata: cortar todos los lazos con la empresa de Roberto, causando un perjuicio colosal de más de $1 millón mensuales. Esta reviravuelta inesperada tal vez fuera el choque necesario para que Roberto comenzara a repensar sus actitudes y aprender a valorar la humildad. Una lección cara, pero quizás la única capaz de cambiar la perspectiva de un hombre acostumbrado a comprarlo todo, excepto el respeto y la dignidad. En cuanto al billete misterioso, no era más que un plan astuto de la propia camarera. Estaba cansada de la arrogancia de Roberto y pretendía simplemente arruinar su noche, causándole tensión y preocupación con una falsa amenaza. Sin embargo, no imaginaba que, por una coincidencia del destino, la vida ya estaba tejiendo una trama mucho más compleja para enseñar una dura lección a Roberto. La noticia sobre lo ocurrido repercutió más allá de la ciudad, haciendo que otros clientes dejaran de comprar productos de la empresa de Roberto, boicoteando todo su negocio. Tras meses de una caída incontenible en la empresa de Roberto y con los socios deshaciéndose de sus partes, la compañía comenzó a quebrar. Por otro lado, la empresa de Juan emergió como un faro de integridad y coraje. Su acto valeroso no solo elevó su reputación, sino que también impulsó sus ganancias y abrió nuevas oportunidades de empleo, trayendo esperanza y prosperidad para muchos. El arrogante Roberto nunca más tuvo condiciones financieras para frecuentar su restaurante favorito, un lugar que antes dominaba con imponencia. Finalmente, ahora los clientes de ese restaurante podían disfrutar de sus comidas en paz, libres de la influencia perturbadora del arrogante exmillonario. El dicho "cosechas lo que siembras" quedó grabado en la vida de Roberto. La vida, en su justicia poética, lo hizo pagar por sus actos, sellando su destino con una lección que nunca olvidaría. La caída de Roberto no fue solo una historia de pérdida financiera, sino un poderoso recordatorio de que las acciones de una persona pueden, de hecho, moldear su futuro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado a alguien que claramente cosechó lo que sembró? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal.